Cordial saludo, tutora y compañeros. En esta oportunidad les habla nuevamente Paulo César Zapata Giraldo. En la actividad correspondiente a la materia de investigación educativa desde una perspectiva mixta, en su aparte sobre las decisiones fundamentales para elegir un modelo mixto, todo esto dentro del marco del quinto cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Muy bien, esta vez el objetivo fundamental es identificar el proceso a seguir para elegir el método mixto como base para la investigación educativa. Dentro de este proceso de formación, como investigadores dentro del campo social y específicamente del área educativa, es muy importante que podamos identificar el paso a paso que se debe seguir a la hora de construir un proceso de investigación utilizando una metodología mixta. Esas decisiones claves y fundamentales que como investigadores se deben de tomar es importante tenerlas a tiempo, basados en un conocimiento previo, con cada una de las características que hemos desarrollado a lo largo de este módulo. Muy bien, es importante que también hablemos que los investigadores de los métodos mixtos de investigación, valga la redundancia, se han caracterizado por generar una conceptualización clara, precisa, sobre un sustento filosófico sólido. Todo esto basados en soportes o sus presupuestos en el plano metodológico práctico, generando así nuevas tendencias y que cada vez es más evidente su practicidad para visualizar las estrategias y las técnicas que posibilitan realmente esta combinación para solucionar problemas de investigación. Para el ejercicio se propone plantear una serie de preguntas, específicamente 3, que ayuden a orientar a los investigadores para identificar y para tomar decisiones claves a la hora de seleccionar un método mixto de investigación, por lo menos identificar dentro del proceso de las construcciones ya en desarrollo. La primera pregunta, que es basada sobre el libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, que ayuda un poco a orientar todo este proceso, hace referencia a qué clases de datos tienen prioridad, los cuantitativos, los cualitativos o ambos por igual, teniendo claro que en un proyecto de investigación los datos cuantitativos pueden ir por su parte, los datos cualitativos también pueden ir por la suya, o en una idea de combinación tener los dos igual peso, igual relevancia a la hora de el desarrollo del proyecto de investigación. Otra pregunta que resulta importante para la orientación dentro de esta toma de decisiones es aquella que habla qué resulta más apropiado para los estudios en particular, recolectar los datos cualitativos o cuantitativos de manera simultánea o individual. Pues realmente son muchos los autores que al respecto se han pronunciado. Realmente dentro de los proyectos de investigación, pues la idea es que a la hora de combinar estos métodos, muchos sirven de sustento, de base para el método siguiente. Es decir, como vemos, por ejemplo, en la gráfica que está aquí abajo y que se está presentando, en el tema secuencial, los métodos, por ejemplo, cuan o cual, cuantitativo o cualitativo, trabajan de manera secuencial, es decir, uno es requisito o prerequisito del otro, ya sea primero tomando el método cuantitativo y luego el cualitativo, o viceversa, primero el cualitativo y luego el cuantitativo. El otro método o diseño es el concurrente, pues que aquí ambos trabajan por igual, ambos acuden por igual dentro del proyecto de investigación, tanto el método cuan como el método cual. La otra pregunta es aquella que habla de cuál es el propósito central de la integración de los datos cualitativos y cuantitativos. Pues aquí también podemos hacer referencia a muchos autores. Básicamente aquí el propósito principal de esta combinación es cualificar los datos cuantitativos o cuantificar los datos cualitativos. Todo esto con miras a realizar un análisis o una etapa del análisis estadístico más apropiado de la información, lo que termina dando pues origen a los métodos de combinación o a los métodos de programación o de integración que son tan importantes a la hora del desarrollo de estos proyectos de investigación. Por último,
encontramos aquí la pregunta: ¿en qué parte del proceso o fase o nivel es más conveniente que se inicie el desarrollo de la estrategia mixta? Como sabemos, la combinación entre los métodos cuantitativo y cuantitativo se pueden dar en varios niveles, en diferentes niveles de todo el proyecto de investigación. Pues el propósito principal y esencial es perfilar el diseño específico de acuerdo con la mayoría de los autores. Pues aquí se requiere realmente el peso del autor como tal o del investigador como tal para perfilarse hacia uno de los dos enfoques que va a tener mayor predominancia dentro del proyecto. Obviamente esto requiere de un manejo completo y de los métodos obviamente y de una mentalidad un poco más abierta e integral. Todo para que la investigación oscile entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo y poder llegar al final a dar la respuesta a la problemática o al fenómeno estudiado. Bien, y ya terminando, pues acá nos encontramos con el diagrama de flujo de los métodos de investigación mixto propuesto para la actividad, donde pues evidentemente un modelo de investigación mixta está influenciado por un contexto, que básicamente es la población, y un tema específico de interés para abordar. Esto lo que va a llevar es a dar lugar a determinar la pregunta de investigación. Una vez se determine la pregunta de investigación, pues esto también nos va a conducir a plantear o a redactar unas preguntas y unos objetivos desde el punto de vista cualitativo, también unas preguntas y un objetivo desde el punto de vista cualitativo para posteriormente combinar los dos métodos. También esto, el determinar la pregunta de investigación, nos va a permitir llevar a determinar cuál es el diseño que nos va a guiar el proyecto de investigación, el diseño mixto que sea el más adecuado. Esto conociendo que hay varias vertientes o variables que podemos tener a la hora de determinar el diseño mixto más pertinente. Tenemos el concepto de triangulación, donde este es una interpretación que se basa en la suma de los métodos cualitativos y cuantitativos. También tenemos la variable encrustado, que es una interpretación basada dentro de un método cuantitativo seguido por uno cualitativo, donde el predominante sería el enfoque cuantitativo. Tenemos la otra vertiente que es el modelo explicativo, perdón, el diseño explicativo, que es una interpretación basada en un modelo secuencial. Primero el método cuantitativo le va a dar lugar al cualitativo en función de los resultados, y por último está el método explicativo, que también es una interpretación basada dentro de un modelo cuantitativo prerequisito a uno cuantitativo. Una vez también se determine pues la pregunta de investigación y se haya determinado el diseño mixto que es más adecuado, pues se va a llevar también al modelo mixto o el diseño de la investigación, donde aquí pues evidentemente encontramos las dos vías que pueden ser concurrentes o secuencial. Concurrente, donde pues ya habíamos mencionado los dos métodos o los dos enfoques trabajan por igual, o el secuencial, donde pues uno de los dos enfoques va a ser predominante y va a ser prerequisito del otro. Pues posteriormente a que se haya podido determinar la pregunta de investigación, esto nos va a llevar a que haya una recolección de la información o de los datos de entrada para posteriormente hacer un análisis, interpretación de esos resultados y así poder legitimizar o validar los datos de la información, lo que finalmente nos va a llevar a sacar conclusiones y finalmente a generar una redacción de un informe final. Por último, pues vamos a cerrar con unas conclusiones cortas, donde pues evidentemente el conocer un poco más sobre los métodos mixtos de investigación nos van a permitir que podamos plantear unas preguntas que como investigadores en formación nos van a llevar a orientar la identificación y poder tomar la decisión clave a la hora de optar por uno de los dos métodos o por combinarlos. Que también se conocen las características de cada método, pero aquí hago hincapié en que es importante la experticia del investigador, porque el investigador tiene que tener un dominio amplio sobre los dos métodos por igual, es decir, un dominio del enfoque cuantitativo, un dominio del enfoque cualitativo, para que a la hora de hacer la combinación o integración de estos dos métodos, pues le sea fácil, porque él es el que va a determinar cuál de los dos va a ser predominante sobre el otro y qué características son las que van a optar de acuerdo a la naturaleza del trabajo o lo que se está buscando. Finalmente, pues esto va a llevar a unos beneficios. Estos beneficios son mayores bondades y una gama de herramientas más amplias a la hora de el análisis de los datos,
para poder llegar a la redacción del informe final. Y pues esto trabajo lo que va a permitir es que se puedan aplicar todos y cada uno de estos conceptos que se han adquirido a lo largo del módulo en nuestro mismo proyecto de investigación o en esta propuesta de tesis doctoral, que va a ser de mucha utilidad. Esta es la referencia bibliográfica en la que se basó el trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.